Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmos 133, 1-3. Una frase proverbial dice: la unión hace la fuerza, y la palabra expresa: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Primera de Corintios 12:27. Y una de las bendiciones de pertenecer a un solo cuerpo es que nos dolemos con el que se duele, sufrimos con el que sufre, nos alegramos con el que se alegra, estamos en un mismo sentir. Y como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y allí dice el Salmo: envía Jehová bendición y vida eterna. En la Escritura encontramos un ejemplo de unidad, solidaridad y de estar juntos como iglesia para clamar por un hermano cuya vida está en peligro de muerte. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Lucas afirma que Herodes custodiaba a Pedro en la cárcel. Se aseguró de que no pudiera escapar. Pero ante la adversidad y la sombra de muerte que amenazaba la vida de Pedro, la iglesia oraba incesantemente a Dios. Intercedían en fe y amor por el prisionero. Herodes, al igual que el mundo, no conocen el poder de la oración de los cristianos que claman en fe y en unidad, creyendo que Dios llega donde el humano no puede. A pesar de las medidas de seguridad, la iglesia tenía la certeza que Dios es poderoso para liberar al apóstol Pedro. Las medidas de seguridad que Herodes había establecido para custodiar a Pedro nos hacen pensar en otro pasaje de la Escritura que da testimonio que para Dios no hay nada imposible. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Josué 6:1. Humanamente era imposible penetrar esa ciudad, al igual que llegar al calabozo donde estaba Pedro. La palabra nos afirma que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1:5. La oración de la iglesia era insistentemente continuada, hecha con el corazón y con plena certidumbre de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La iglesia oraba, imploraba desde la impotencia humana para que Dios manifestara su omnipotencia en la liberación de Pedro. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hechos 12:6. En medio de la adversidad, sabiendo Pedro que correría la misma suerte que Jacobo, dormía, descansaba tranquilamente entre los 2 soldados y atado con cadenas. Como creyentes debemos saber que todo lo que sucede es por permisividad divina y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y cuando en fe miramos, acudimos al Todopoderoso y en fe declaramos como el salmista: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121:3. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:6. La oración de fe, insistente y constante, fue respondida por el Señor. Dios intervino, como muchas veces, en el instante preciso. El peligro estaba latente, y Dios omnipotente no se hizo esperar. Pedro iba a ser juzgado de acuerdo con los planes de Herodes, e iba a ser condenado a muerte, y Dios envía su pronto auxilio por medio de un ángel.
y la luz de Dios no despertó a los soldados que estaban junto a Pedro. El Señor hace todo perfecto. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedro dormía con profundidad, y el ángel le despertó y le ordenó que se levantara con prontitud. Las cadenas caen de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel da a Pedro instrucciones precisas: ceñirse la ropa, calzarse las sandalias, y Pedro obedece las instrucciones. Le pide además el ángel que se envuelva en su manto y que camine tras él. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Era un magno milagro, mayúsculo, que Pedro pensó que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12:10. El antes prisionero ahora estaba en la calle, en libertad, y el ángel ya no necesitaba continuar con él, porque había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Dios obró un milagro y junto con ello respondió a las oraciones de intercesión que la iglesia estaba haciendo a favor de Pedro. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12:11. La oración de intercesión, hecha desde el corazón y en fe, llega donde es imposible para el ser humano. Una iglesia que ora sin cesar por los problemas de sus hermanos, no solo ama a su prójimo, sino que vive confiando que Dios dará la victoria. Dios no se hace esperar y la respuesta llegará en el momento preciso. Entonces, la oración constante hecha con fe y en la unidad como cuerpo de Cristo es el ingrediente perfecto para que las cadenas de los problemas que atan a nuestros hermanos o los muros que les rodean caigan por el poder de Dios. Bendiciones.